Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Este es el episodio número 31 de este espacio. Estamos arrancando la cuarta temporada de este canal y bueno, siempre agradeciendo el apoyo de ustedes al material que publicamos. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante con el economista Aarón Olmos sobre Bitcoin, Legal Tech, PropTech y todo lo que es blockchain, la cadena de bloques. Y nuestro invitado es economista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en finanzas de empresas de la misma universidad, máster en gerencia empresarial también de la Universidad Central de Venezuela, profesor invitado del IESA y docente e investigador universitario en materia de economía digital. Entonces no se desconecten, va a estar súper interesante y sé que va a ser de su agrado. Bienvenido, Aarón, a Código Inmobiliario. Un verdadero gusto tenerte en este espacio. Gracias por tu tiempo. Sé que está lleno de actividades, pero siempre dispuesto a compartir tus conocimientos sobre esta interesante materia. Y para arrancar, te hago la primera pregunta. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Y qué es el blockchain o cadena de bloques? Bueno, muchísimas gracias, Roberto, ¿no? Por la invitación a tu espacio. Un gusto estar acá. Y bueno, sí, efectivamente son temas que todos tenemos que tratar, ¿no? Y a final de cuentas, el abordaje de todo esto nuevo es multidisciplinario. Todos tenemos que saber de esto y todos tenemos que ver de qué manera lo llevamos a nuestra área de actividad específica, ¿no? Así que bueno, mira, primero que nada, el tema del Bitcoin y la blockchain o la cadena de bloques. Habría que decir que el Bitcoin tendríamos en principio que definirlo como lo que son, ¿no? Datos digitales que se producen de manera muy segura en un entorno controlado, con unos protocolos de transmisión de datos que tienen gran seguridad. Y esos datos digitales son asumidos en la actualidad como una forma alternativa de dinero. ¿Okay? En principio no son un activo de empresa, no son valores de bolsa de valores, no son elementos de inversión a largo plazo. En principio comenzaron siendo lo que su libro blanco dice, el libro blanco de Satoshi Nakamoto, un sistema de dinero electrónico alternativo al dinero fiat de la banca central. Entonces, Bitcoin son datos digitales que se utilizan como una forma distinta de transferir valor. Ellos existen dentro de un espacio digital creado en Internet que se conoce como cadena de bloques. Mira, la blockchain la podemos entender como todos esos protocolos que permiten la validación de los datos que se intercambian, que son esos bitcoins entre las personas que forman parte de la red. Básicamente es una forma que Satoshi Nakamoto terminó creando por parte del trabajo de otros miembros de este grupo, Sasa y Forpon, que mencionaba, y utiliza algoritmos, esto es abierto, cualquier persona puede crear su propia blockchain, puede tomar su propio algoritmo o desarrollar su propio algoritmo y crear su propia forma o versión de dinero programable o datos que se puedan validar bajo esta figura, ¿no? La blockchain es interesante porque permite que en Internet todos esos datos digitales sean almacenados y validados por un grupo de agentes económicos particulares que se conocen como los mineros. Ante la ausencia de un tercero confiable de un banco central, que somos nosotros mismos, no por nada Satoshi decía que uno tiene que ser su propio banco, somos nosotros mismos las personas, en este caso los mineros que tienen estos equipos especiales de computación, los que resuelven estas pruebas de trabajo o pruebas de tenencia, los que validan las operaciones, los que tienen derecho a validar estas operaciones. Entonces, esta cadena de bloques es la manera, la metodología, el procedimiento, los algoritmos, la manera como de alguna manera todas estas personas están intercambiando los datos y los validan. Y se escribe después en cada uno de esos bloques históricos que hay motores de búsqueda, donde nosotros podemos colocar un hash o una dirección de llave pública, una billetera, y poder ver las operaciones que están vinculadas con esa dirección dentro de la cadena histórica de Bitcoin. Hay personas que hacen la analogía de que que el blockchain o la cadena de bloques es como una especie de libro de contabilidad, pero que nadie puede falsificar o modificar.
¿Compartes ese? Bueno, sí, de hecho se le conoce como el ledger, ¿no? El libro contable abierto distribuido, ¿no? Pero el tema aquí es entender qué es lo que quizás los científicos de computación que estuvieron detrás de la creación de esto asumen que es un libro contable. Ellos hablan de un mayor, ¿cierto? Que el mayor recoge las actividades de los diarios, ¿no? Y no necesariamente termina siendo igual. Aquí lo interesante es que es una gran base de datos colaborativa, global, donde se validan operaciones de intercambio, donde para poder escribir finalmente esta información que es histórica, hay que superar unas pruebas, unos cálculos matemáticos, la famosa prueba de trabajo, que es un trabajo que consume energía eléctrica y que evidentemente se recompensa por un lado, pero también hay unas comisiones en las cuales se apropian esos dineros. Entonces, toda la información queda allí para que aquellas personas que quieran ver lo que se hizo, lo que se ha hecho históricamente, puedan siempre volver a validar, que es algo que no tiene la banca tradicional, y es el tema de la transparencia. O sea, el tema de la blockchain abre un espectro distinto ahora sobre lo que es la auditabilidad y sobre lo que es la visión de las operaciones históricas de intercambio, de algo que estamos utilizando como un medio de pago. Entonces sí, se puede asumir también como un libro digital contable amplísimo, global, donde todas las operaciones quedan registradas. ¿Desde qué año empezó estas criptomonedas? ¿En qué año arrancó todo esto, Aarón? Mira, a nivel de la ideología que lo soporta desde la década de los 80, ¿no? A nivel de las primeras investigaciones y trabajos, ya papers, la década de los 90, David Sham fue uno de los primeros que se atrevió a crear formas de firmas digitales que validaran información entre personas sin necesariamente saber quiénes eran, ¿no? Es un poco la base de esto, ¿no? El tema de pseudonimimato. Satoshi Nakamoto, que se conectaba siempre en estos grupos de discusión vía correos electrónicos y salas de chat, bueno, pues da a conocer un paper, un documento de investigación que denominó tal cual Bitcoin, una forma de dinero electrónico para par, y es a partir del año 2008, 31 de octubre del 2008, para algunos el 1 de noviembre, un tema horario, pero a final de cuentas en el año 2008, finales de año, en plena crisis financiera del 2008, que se viene a darse a conocer el trabajo de Satoshi. A nivel de operación, arrancó el 3 de enero del año siguiente, de 2009, y ya tenemos 12 años de Bitcoin de historia. Excelente. Y bueno, y como curiosidad, nadie sabe dónde está Satoshi Nakamoto, ni quién es, y hay muchos mitos, ¿no? Sobre esto, y hipótesis, que si es una persona u otra, le da un halo de misterio a este tema del Bitcoin, ¿cierto? Así es, ¿no? De hecho, la tesis más aceptada por allí es que Satoshi no es una sola persona, sino un grupo de personas, ¿no? En el entendido que los cypherpunks son un colectivo de personas muy brillantes, con una visión del mundo diferente, con una postura ideológica que se conoce como criptoanarquismo, y que en definitiva parte de la lógica de funcionamiento de sus ideas está en función del hecho de que en el muy largo plazo quizás esto pudiese funcionar, cosa que ha ocurrido en el paso de estos 12 años. Se asume que Satoshi no solamente era un solo hombre o una mujer, sino un grupo de personas allí, porque cuando tú ves el trabajo, hay un libro de Jeffrey Champagne que se llama Cartas a Satoshi o el libro de Satoshi, y yo recomiendo mucho leerlo. Todas las personas que quieren ir más allá del tema de si el precio subió o bajó nada más. Cuando tú lees las transcripciones de los correos de los grupos de discusión de los cypherpunks, de puño y letra de Satoshi Nakamoto, y tú lees la colección de mensajes que hay hasta el año 2011, tú dices, ya va, este señor no solamente sabía ciencia de la computación, ahí hay opiniones políticas, opiniones sociales, opiniones de punto de vista económico, política económica, que tú dices, ya va, esta persona no puede ser tan sabia, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Sobre todo la manera como respondía a las preguntas que le hacían. Así que lo más probable es que sea un colectivo de personas que se atribuyen el trabajo. Excelente, Aaron. Y, Aaron, ¿qué es el fintech? Que es un término que se utiliza mucho en este mundo de las criptomonedas. Mira, el fintech es un desarrollo tecnológico que para muchos inclusive estaba antes, o sea, estaba presente mucho antes del blockchain y las cripto, ¿no? Y el Bitcoin, antes de 2008. Fintech es Financial Technology, es un acrónimo, termina siendo un anglicismo, ¿no? De dos palabras inglesas que traduce
finanzas tecnológicas o tecnología financiera, y básicamente es cómo la tecnología, a partir del Internet, a partir de la década de los 90, comienza a cambiar el concepto del dinero y el valor y la forma como transferimos, en principio, dinero fiat de Banco Central, pero en manera digital. Esto impacta a los bancos centrales, esto impacta a los bancos comerciales de inversión, casas de bolsa, bolsas de valores, que comenzaron a digitalizar sus actividades, comenzaron a llevar su función de intercambio de valor por plataformas digitales, apoyado evidentemente en Internet. Y bueno, esto ha derivado en el cambio, inclusive en la manera como hoy estamos haciendo consumos, estamos haciendo pagos, porque fintech también es desarrollo de aplicativos, desarrollo de pasarelas de pago, desarrollo de dispositivos móviles, utilización al 100% de la tecnología 4G, ahora viene la 5G, personas que a título particular y de manera privada han comenzado a desarrollar aplicativos, plataformas, emprendimientos digitales, startups de tecnología que han comenzado a desarrollar servicios para bancarios y para financieros, es decir, empresas que se constituyen como figuras jurídicas que transfieren datos digitales que son de alto valor porque representan miles de millones de dólares. No son bancos, pero operan como bancos de alta tecnología. Tanto así que hoy por hoy tenemos bancos que carecen de prácticamente infraestructura física y son bancos muy eficientes, que sus costos de operación son prácticamente cero, ¿no? Y en definitiva, pues eso es fintech. Fintech es la revolución en las transferencias de valor y en la manera como nosotros hacemos intercambio financiero. Excelente. Aaron, ¿a qué se debe esta alza del Bitcoin de los últimos 3 meses, de donde subió de unos $18,000 por Bitcoin a más de 50,000? ¿Qué fenómeno está sucediendo ahorita? Bueno, primero habría que definir dos palabras muy importantes para entender eso, ¿no? Que se confunden mucho. La palabra precio y la palabra valor. Lo que estamos viendo es un aumento del precio en moneda extranjera de estos datos digitales que asumimos como Bitcoin, como una forma de dinero electrónico alternativo, o como criptoactivos o altcoins, que son todas las criptomonedas distintas a Bitcoin. Cada una tiene su utilidad, su tecnología y sus versatilidades, ¿no? Lo que hemos estado viendo es un aumento del precio, más no del valor, porque el valor depende del uso que usted le dé. Es más valioso para una persona Bitcoin porque lo atesora y está haciendo hold en largo plazo, o puede ser más valioso para alguien que lo compra para 2 semanas después venderlo y sacarle quizás una ganancia por especulación de precio, variación de precio. Así que el valor depende del uso que le dé quien está participando en este mercado. Entonces, estamos viendo un aumento del precio. Hay que recordar que Bitcoin no fue desarrollado para transformarse en lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, un elemento, un mercado no regulado, over the counter, OTC, en plataformas de intercambio globales, a través de plataformas como Coinbase, Binance, a través de plataformas de intercambio de trading, que es lo que estamos viendo constantemente, ¿no? Bitcoin ha tenido un desarrollo y una evolución que explica el hecho de que muchas personas estén confiando más en estos datos digitales muy seguros, en esta ledger, en esta tecnología de cadena de bloques, más que en el dinero de la banca central. Lastimosamente, esos datos digitales tendrían que ser un Bitcoin por un Bitcoin, un Satoshi por un Satoshi, y digo lamentablemente porque con el paso del tiempo llegó a tener un tipo de cambio en moneda fiat, que es lo que estamos viendo. Entonces, estamos viendo que el precio de los Satoshis o el precio de un Bitcoin en moneda, en dólares, en euros, crece a gran velocidad, producto del mercado, oferta y demanda. No hay un banco central de Bitcoin, no hay una política monetaria tradicional de emisión de Bitcoin, hay una forma muy particular de emitir Bitcoin, de generar Bitcoin, a través de la minería, a través de el halving, a través de las recompensas, a través de las comisiones. Las características es que son finitos en el tiempo de esos Bitcoins, son 20 millones nada más. Esos satoshis o ese Bitcoin se divide no en 100 partes o 100 céntimos como la moneda tradicional que conocemos, sino en 100 millones de partes que son esos satoshis. Entonces hay quintillones de satoshis en el mercado, 18.6 millones de Bitcoin disponibles de los 21 millones ya minados y en el mercado. Y estos Bitcoins están comenzando a ser utilizados como elementos de cobertura financiera. En principio por parte de los particulares, como tú, como yo, como quien nos puede estar viendo, que los utilizaban, bueno, para hacer operaciones de especulación de precios. Sin embargo,
desde el año pasado, noviembre y diciembre del año 2020, comenzamos a ver algo que se denomina el efecto PayPal, el efecto MicroStrategy, el efecto Grayscale, más recientemente el efecto Square, que es que la inversión institucional, es decir, empresas que su actividad principal es invertir en vehículos de este estilo, pues no necesariamente cripto, pero sí acciones de empresas de tecnología, futuros, mercados derivados, se han interesado grandemente en Bitcoin y hemos comenzado a ver cómo algo que estaba en $18,000 por unidad el año pasado, a partir del efecto PayPal. ¿Qué es el efecto PayPal? PayPal es esta plataforma de intercambio y de pagos alternativa creada en el año 95 en parte por Elon Musk y un grupo de emprendedores que después vendieron eso y se convirtió en la vía oficial de pago de eBay. Sigue siendo importante como una plataforma de pago y de remuneración para algunas personas. Se interesó en el hecho de que sus usuarios, que son más de 60 millones y millones de usuarios en el planeta, pudiesen comprar criptoactivos y Bitcoin principalmente a través de PayPal solamente en Estados Unidos para mayores de 18 años como una suerte de prueba piloto. A los 2 meses, PayPal vio el efecto brutal e incremento de operaciones y en la ganancia que tuvo por especular con criptomonedas y se abrió a que formalmente entonces pues se pudiese utilizar su billetera, su plataforma para comprar criptoactivos. Esto acercó a muchas personas que no entendían nada de Bitcoin, al Bitcoin y a las criptomonedas. Luego tenemos empresas fintech como Square. Square es una empresa fintech que es de la cual es CEO Jack Dorsey, nada más y nada menos que el CEO también de Twitter. Jack Dorsey tiene esta empresa que provee unos medios de pago digitales bien eficientes, bien interesantes. Jack Dorsey comenzó a comprar unas cantidades de Bitcoin a manera de cobertura. Luego se suma Grayscale, otra empresa que compró millones de dólares. Luego se suma MicroStrategy, que en la fecha tiene ya se va a acercar a los 2 billones con B de dólares adquiridos en Bitcoin. Luego se suma todo esto en este año, después de una conversa que tuvieron Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, y Elon Musk, el CEO de Tesla Motors, 58 días después de una conversa que tuvieron, Elon Musk compra 1.5 billones de dólares en Bitcoin, haciendo que ese precio vaya al alza a gran velocidad. Muchas personas dicen que esto es una burbuja financiera. Una burbuja financiera se define como el aumento de precio de un vehículo de inversión sin que necesariamente tenga detrás alguna actividad económica y comercial que valide ese incremento de precio. Es decir, ¿cuál es la agregación de valor que está detrás de que esto aumente de precio a gran velocidad? Esto ya lo habíamos visto nosotros en el año 2017, cuando Bitcoin llegó hasta los $20,000 y hasta ahí quedó. Y fue pues el subidón de precios que mucha gente hizo que conocieran o entendieran Bitcoin. Sin embargo, ya Bitcoin ha tocado su all-time high varias veces, 52,000, 45, 58,000, o sea, un precio que ustedes dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Eso es el rush, o lo que está detrás del rally alcista, de muchas personas demandando Bitcoin, preguntándose por qué empresas de este estilo como Massmutual, MicroStrategy, Square están colocando su dinero allí. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué inversionistas de toda la vida no están colocando su dinero allí? Hay que entender que también hay una brecha generacional allí. Bueno, muchos inversionistas de toda la vida no ven Bitcoin como un vehículo de inversión, evidentemente no nació para hacerlo, sin embargo ha demostrado que genera unos rendimientos por incremento de precios muy elevados, ¿no? Entonces, ese efecto de la inversión institucional, mayor cantidad de empresas diciendo que lo van a aceptar como una forma de pago, y más recientemente, la caída del sistema de pagos de la Reserva Federal de Estados Unidos, nada más y nada menos, luego de que Janet Yellen hiciera unas declaraciones que asumía que Bitcoin era un sistema eficiente de pago. A los 2 días se cae toda la plataforma de pagos interbancarios de Estados Unidos. Bueno, muchísima gente dice, bueno, ya va, ¿en quién voy a confiarle ahora, no? Bueno, en definitiva están pasando muchas cosas, tanto así que se está hablando del dólar digital, se está hablando del euro digital, y esto es una gran tendencia global que tiene una buena cantidad de años rodando, pero Bitcoin es lo que lo ha terminado de consolidar. La idea inclusive de los bancos centrales de crear sus comunidades digitales. Entonces, el tema es que Bitcoin se ha convertido en un símbolo, un elemento muy importante para personas y empresas, sobre todo
países como el nuestro, donde la hiperinflación prácticamente carcomió las bases de la moneda y de la economía. Y bueno, pues son datos digitales que no dependen de esta política económica, y en la política económica en muchos países depende de un mercado y del uso que se le dé. Así que eso está impulsando el precio al alza. Evidentemente tiene que corregir, tiene que echar para atrás ese precio, porque no es que estalle la burbuja, es que corrige precio. Y esa corrección de precio tiene que ver con elementos fundamentales y elementos de análisis técnico que hay que hacer. Porque en este mundo, Aarón, cuando el Bitcoin está subiendo, ahí es que la gente compra, compra, y después es que viene la corrección, o sea, que la gente Sí, el por lo tema con general eso tiende es a que, comprar cuando está muy alto, ¿no? y ahí hay un error, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, uno no se puede aventurar a colocar el esfuerzo de trabajo medido en moneda en algo que no se entiende. Y precisamente de allí la gran necesidad de estudiar qué es esto y qué no es, ¿no? Estudiar finanzas también, estudiar inversiones en bolsa, estudiar el comportamiento del consumidor y el comportamiento del perfil del inversionista ante situaciones de riesgo, ¿no? Y de estrés. Eso que tú estás comentando, bueno, es lo que hace quizás la gran mayoría de las personas. Pero se tiene que comprar cuando el precio baja. Y en dado caso, si lo que la persona quiere es especular con el precio y generar una ganancia, vender parte o vender todo o liquidar su posición, bueno, pues cuando el precio está alto, no sé, es el deber ser. Pero aquí la gente lo hace al revés, ¿no? Y lo hacen al revés porque, bueno, evidentemente hay un tema de educación financiera, hay un tema de conocimiento de cómo funcionan los mercados y sobre todo de tratar de entender cómo funciona Bitcoin. Bitcoin no es un activo tradicional, no tiene ciclos que puedan ser predecibles, no es como el ciclo de sorgo o de algún commodity. Esto depende de muchas otras variables, ¿no? Tanto así que se habla hoy por hoy de la economía de los memes, ¿no? Simplemente sale algún comunicador clave global y por Twitter dice algo y el precio de una criptomoneda se dispara o baja, ¿no? Entonces, esas son cosas que en economía no necesariamente se estudian tal cual como están pasando hoy. Y todo eso hay que entenderlo para la mejor toma de decisión. Relacionado con eso, Aarón, el tema de la volatilidad. O sea, como es una moneda, una criptomoneda que fluye o fluctúa según, como tú mencionas, noticias internacionales o si hay alguna inversión, alguna declaración de algún presidente de algún banco. Esa es una de las críticas que se le hacen. Que si tú, por ejemplo, compras $1.000 de Bitcoin, podrías tener mañana $900 o pasado mañana 1.100. O sea, es un tema que no hay una estabilidad real como pudieras tenerla en otra moneda. ¿Qué opinas al respecto de eso? Y si eso impacta en que el Bitcoin no sea, por ejemplo, una moneda de intercambio, que el comercio la adopte, porque bueno, entonces si por ejemplo una mesa cuesta tantos Bitcoin o tantos céntimos de Bitcoin, tantos Satoshi, oye, un día va a valer algo y un día va a valer menos o más. O sea, ¿cómo es el tema de la volatilidad? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de temas monetarios, hay que recordar que las monedas de los países, desde la década de los 70, del año 71, específicamente el 15 de agosto de 71, cambiaron su patrón oro por un respaldo que subyace en su Producto Interno Bruto, su capacidad de producir bienes y servicios, ¿no? Que es la famosa separación unilateral del patrón oro por parte de la administración de Nixon, ¿no? Evidentemente esto afecta la lógica que venía ocurriendo de estabilidad sobre el valor intrínseco de las monedas desde la Segunda Guerra Mundial, desde Bretton Woods, y bueno, pues hoy por hoy vemos que los tipos de cambio entre las monedas de los países fluctúan también. Por lo menos cualquier persona sabe que un euro tiene un tipo de cambio en moneda que es mucho mayor que el dólar, ¿no? Y entre las monedas de los países también hay esta fluctuación de precio y depende de muchas variables. Por lo menos el dólar se está depreciando con respecto al precio del petróleo en estos momentos que estamos viviendo. Entonces, lo normal es que las monedas también, entendiéndolas como una mercancía, su precio tiende a apreciarse o depreciarse. Esto tiene que entenderse. No son tan volátiles como algo parecido a Bitcoin, porque recordemos que Bitcoin no es una moneda, Bitcoin son datos digitales que se utilizan como una forma de dinero electrónico alternativo a lo que ya existía y que en definitiva la volatilidad siempre va a estar presente, ¿no? Y va a estar presente precisamente porque, bueno, pues Bitcoin no representa un país, Bitcoin no representa
una economía específica. Bitcoin no necesariamente forma parte de un paquete de ajustes macroeconómicos de determinada nación. Bitcoin más bien cumple muchas de las características de un documento maravilloso de Hayek, que se llama la desnacionalización del dinero, que era la idea de que en algún momento pudiese existir algo que se utilizara como una forma de pago global que no dependiera de ningún país, de ninguna economía en particular y que no estuviese geolocalizado en ningún territorio. Y eso precisamente es lo que es Bitcoin. Bitcoin es todo lo que en definitiva, bueno, un economista clásico, en este caso un austríaco, llegó a visionar en el 76, ¿no? Y lo cierto es que la volatilidad va a estar presente, siempre va a estar presente, porque no es algo que lo controla una economía, es el mercado quien está dictando su movimiento. Lo que sí es preocupante en los actuales momentos, y esto sí hay que prestar atención, es que esta inversión institucional que mucha gente ve con mucha alegría, logra capturar una porción, una tajada muy grande de Bitcoin con el paso del tiempo, tanto así que una toma de decisión de Tesla, o una toma de decisión de MicroStrategy, o una toma de decisión concertada de varios inversionistas de gran valor en cantidad en Bitcoin, bueno, pues se pongan de acuerdo y liquiden una cantidad increíble de Bitcoin para tener un efecto directo sobre el precio, comportándose como una suerte de banco central. Eso evidentemente iría total y absolutamente en contra de la visión de Satoshi. Entonces, la volatilidad siempre va a existir porque es algo que no controla a nadie en especial. Puede estar comenzando a ocurrir con esta concentración de gran cantidad de Bitcoin en volumen y en precio por parte de estas empresas, pero hay que recordar que cuando una persona entra en estos mercados, su principal tarea es mitigar el riesgo, ¿sí? Tratar en lo posible de que el riesgo sea mínimo. Y el minimizar ese riesgo pasa por el estudio del mercado, por entender los fundamentales, por entender temas de análisis técnico, saber qué perfil de inversionista tiene, saber qué intención tiene detrás del uso de los criptoactivos, si es de largo plazo, la tendencia histórica siempre es de crecimiento, si es de corto plazo, va a tener una ganancia por variación de precio. Si está haciendo day trading y está viendo esas gráficas en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que bueno, eso le da a la gente un estrés terrible. Bueno, cada quien tiene que saber de qué manera operar. Entonces, lo cierto es que siempre va a estar presente y va a ser mucho más volátil que la acción de una empresa tecnológica tradicional, una empresa de un área productiva tradicional de toda la vida, porque evidentemente no es una acción de una empresa o no es un vehículo de inversión tradicional. El minero tiene dos roles fundamentales. El minero hace las veces de ese banco tradicional, de ese banco comercial, porque es el que valida que entre A y B, ¿verdad?, se pueda dar la operación. Valida que las billeteras de Bitcoin sean correctas, valida que las personas tengan saldo para hacer la operación y evidentemente pues valida la operación y describe un bloque, que es el bloque que queda después históricamente ahí en esa cadena. Pero además, por hacer esta labor, ese minero, por diseño, por algoritmo, se apropia de las comisiones que vienen en cada una de esas operaciones, que están medidas también en Satoshi, ¿no?, que es la unidad mínima de medición de Bitcoin. Pero además ese minero, por el algoritmo, es recompensado con una cantidad de Bitcoin nuevos. Y esa recompensa de Bitcoin nuevos es la emisión de nuevos Bitcoin que se descuentan de esos 21 millones. Entonces, es importante la labor del minero. Él realiza esta validación resolviendo un cálculo matemático complejo, la prueba de trabajo, y esto es así porque Satoshi visionó la posibilidad de que muchas personas luego pudiesen sumarse a la labor de minería y para establecer una situación de competencia entre todas y cada una de las partes, esos nodos de esa red de Bitcoin que se dedican a esta labor. Bueno, pues la complejidad de este cálculo matemático, que consiste en conseguir una cantidad exacta de ceros que puedan encajar perfectamente con el hash, la cantidad exacta de ceros del bloque anterior, eso se tiene que hacer en un promedio más o menos de 10 a 15 minutos, teóricamente. Si hay más mineros o menos mineros, la complejidad de ese cálculo va a crecer o va a disminuir en función de la cantidad de mineros que haya. Pero lo importante de esa minería es que en su actividad como tal consume gran cantidad de energía eléctrica y hoy por hoy ya lo hacen unos dispositivos muy específicos, con unos protocolos muy particulares desarrollados originalmente por los chinos ahora y comercializados también por ellos,
bueno, pues tienen un costo de compra de esos equipos, tienen un costo de ingeniería y electricidad para poderlos colocar de la mejor manera, tienen un tema de infraestructura, tienen un tema de inversión previa para después tú hacer los cálculos y saber cuánto te cuesta a ti producir o validar un Bitcoin completo con el equipo, la cantidad de equipos que tienes para minar. Esos equipos hoy, los equipos ASIC o los S9, o para cada criptomoneda que tenga prueba de trabajo, prueba de tenencia detrás, como requerimiento para validar las operaciones, conlleva que muchas personas alrededor del mundo se estén sumando a la red de mineros. Como tú bien lo decías, países como Irán y Venezuela tienen un costo de kilovatio hora ridículamente bajo, cosa que hace competitivo el hecho de ser minero en un país como el nuestro, y eso llevó al Ejecutivo Nacional, que fue el año 2017, bueno, a elucubrar algunas ideas sobre cómo pudiese participar en varios de esos espacios de desarrollo de la actividad del criptoactivo. Y ya recientemente, el año pasado, creo que fue en el mes de noviembre, sale una providencia para los mineros, específicamente en Venezuela, que bueno, pues tienen cualquier cantidad de prerrogativas allí, y en definitiva, pues ya los mineros en el país tienen que licenciarse, tienen que solicitar incluso por la última providencia un permiso de la compañía eléctrica venezolana con un estudio que hay que hacer de la cantidad eléctrica y todo lo demás, aparte de pagar una cantidad de fees para a la SUNEFI y poder entonces tener una licencia, poder operar como minero legal. Habría que decir que antes de la creación de entes de supervisión y providencia y leyes y todo esto, nunca fue ilegal hacer minería de Bitcoin, porque el minero lo que hace es validar datos que pasan de un punto A a un punto B. Pero si Lo que pasa es que en hubo, Venezuela perdón, se asume que eso es dinero, ¿no? si hubo un tiempo donde era prácticamente una actividad clandestina, ¿no? Tener las computadoras de minería y en algunas, sí, más o menos como en 2017, si hubo alguna eh, allanamientos a sitios donde habían computadoras de minería. Eso actualmente hay como una especie de supervisión o también sigue siendo una actividad que algunas personas la ejercen sin pedir esa licencia que tú mencionas. Lo que pasa es que cuando tú ves la providencia y después te acercas a la SUNACRIP y consultas en intendencia de minería, todo lo que hay que hacer para convertirse en minero, bueno, pues hay que tener un músculo financiero interesante para poder pagar en principio todo lo que hace falta para estar en regla y comenzar a operar. Luego tener músculo financiero para poder comprar los equipos. Luego tener músculo financiero para colocar esos equipos de la manera correcta y evidentemente ponerlos a producir. Y evidentemente ya hay una supervisión ya por parte del Ejecutivo. Otra hora eso no existía. Pero una persona podía adquirir sus equipos, los colocaba en algún espacio. Evidentemente era importante poderlos colocar en un pool de minero para incrementar la probabilidad de que su poder de hash se sumara con el de otras personas en Venezuela o en el mundo para poder validar bloques de Bitcoin, porque esto va a gran velocidad. Bueno, era mucho más sencillo. Y se llegó a decir entonces que hay uno de los mitos que hay que tratar de identificar, que es el tema de que Bitcoin siempre se había utilizado para actividades oscuras o qué sé yo, y que la minería pues era de alguna manera una suerte de apoyo a actividades oscuras, por eso de alguna manera muchas personas lo veían como algo negativo. Lo cierto es que el trabajo del minero genera unas comisiones, genera unas recompensas que se dividen proporcionalmente entre el poder de hash de cada uno de esos equipos en el pool de minería, y muchas personas lo ven como algo eminentemente rentable, quienes lo asumen como una forma de ingresos pasivos. Evidentemente hay que mantener en funcionamiento, hay que reparar, hay que validar, pero hoy, bueno, ya es un negocio, es una actividad económica, y así lo ve el Ejecutivo, y precisamente por eso lo tiene en la mira, no solamente para regularlo, sino ya futuramente para, bueno, pues colocarle cualquier cantidad de impuestos desde el punto de vista de la generación de ingresos. Excelente. Ya entrando en el ámbito inmobiliario y cómo podría estar relacionado este mundo con los bienes raíces, te pregunto, ¿qué es el PropTech? Bueno, fíjate, a nivel inmobiliario es importante, ¿no? Ya se han dado algunas ventas de terreno, locales comerciales, este, casa, apartamentos, en criptoactivos, ¿no? En Venezuela y en el mundo.
Y es importante ver que el dinero es una construcción social, y más allá de que existe el dinero fiat o la moneda legal de otros países que tienen un tipo de cambio como el nuestro, pueden ser más apetecibles para algunas personas que otras. El hecho de que los criptoactivos sean intercambiables en el mercado como cualquier moneda, bueno, lo hacen también una forma de dinero, en este caso un dinero privado. Entonces, muchas personas han comenzado a aceptarlo como una forma válida de intercambio. No solamente el Bitcoin, sino también las criptomonedas estables como el USD Tether, el USD Coin, el BNB Binance, que es el estable, no su criptomoneda tradicional. Eso hay que entender que también llegó al mercado inmobiliario. El PropTech o el Property Tech o el Property Technology, o sea, la tecnología vinculada con las propiedades, ¿no? Con el sector inmobiliario. Esto tiene que ver con, de la misma manera como existe el FinTech, la tecnología, no solamente de la cadena de bloques, Internet completo, llegó también al sector inmobiliario. ¿De qué manera? Bueno, muchas personas comenzaron a visionar y a pensar, oye, ¿qué utilidad puede tener la cadena de bloques detrás del hecho de que yo pueda registrar operaciones de compraventa de activos de alto valor, son los inmuebles en todos los países, y puedo crear inclusive tokens digitales que pueden estar detrás de la emisión de un certificado digital que siempre va a estar allí, una base de datos inmutable que siempre se va a poder validar. Y bueno, ya hay muchos modelos de negocio que han comenzado a crecer alrededor de esta idea. Los contratos inteligentes, de la blockchain 2.0, que nace con Ethereum, EOS, NEM, otras plataformas que permiten crear otra suerte de criptoactivo, ya en su categoría más genérica, y bueno, han permitido que surjan ideas como esta. Entonces, el PropTech tiene que ver con la forma como un corredor inmobiliario, un desarrollador inmobiliario, puede no solamente poner a la venta, puede enajenar, puede registrar, puede inclusive generar actividades de intercambio, no solamente en criptoactivos, sino que las propias operaciones queden registradas en una cadena. Se puede emitir y tokenizar, ¿verdad? Una propiedad, se pueden vender estos tokens, siempre evidentemente como un acuerdo con la norma del país, y hay que entender que bueno, a una velocidad va la innovación y a otra velocidad van las regulaciones y las normas de los países, ¿no? Para muchas personas hoy es más seguro registrar la compraventa de algo que quede registrado en una cadena de bloques, que siempre va a estar allí, que quizás ir donde un ente público, un notario, para que eso quede en un libro firmado. Sin embargo, hay emprendimientos y empresas que ya lo están haciendo. Hay una empresa que se llama Propi en Estados Unidos. La gente de Propi tiene un sitio web. Las personas en Propi pueden ofertar sus inmuebles, sus locales comerciales, sus terrenos. Las personas pueden vender por allí en criptoactivos estos activos de alto valor y la operación puede quedar registrada también en esa cadena de bloques, ¿no? El tema es que sea legal desde el punto de vista del país, ¿no? O sea, que después evidentemente vaya a donde tienes que ir siempre pues, a registrar tu cosa, que eso como lo manda la norma, pero ya quedó registrado en una cadena de bloques inmutable. Eso es importante. Y esos son pasos que se vienen dando y que poco a poco vamos a ir viendo cómo el tema de las notarías, de los registros, se van a ir modificando y van a ir cambiando en función de esto. Y en ese orden de ideas, Aarón, el Legal Tech, ¿a qué se refiere? La tecnología legal. Mira, tienes dos visiones vinculadas con lo legal. Tienes el RegTech o Regulation Tech, y tienes el Legal Tech. Ambas, evidentemente, acrónimos, anglicismos que vinculan tecnología, uno con regulación por parte de quien supervisa como gobierno, y otro que es la creación de normas, que tiene que ver con la creación de ese mercado para que la tecnología vinculada con estas actividades económicas, en el deber ser de las cosas, se desarrolle en los mejores términos. Porque quien crea la norma es el que va a definir al final de cuentas si esa norma es una norma para impulsar un mercado, para constreñir un mercado, para intervenir un mercado, para inclusive hasta prácticamente aminorarlo tanto que con el paso del tiempo desaparezca. Entonces, el RegTech tiene que ver con las regulaciones que los gobiernos imponen a las tecnologías y automáticamente llegamos al LegalTech, que es la creación de normas jurídicas que en definitiva las asambleas, los congresos, los diputados, los senadores, los centros de poder de los países han comenzado a hacer, vale decir el ejemplo de la ley FinTech en México o la que se está creando en Colombia, que son textos legales que pretenden ser un gran paraguas para primero definir
qué es esta tecnología, luego explicar cómo conecta con las actividades económicas, luego trazar la ruta de cómo los gobiernos pueden participar y las empresas también, cómo de alguna manera los gobiernos se pueden lucrar desde el punto de vista de los impuestos a nivel fiscal, evidentemente pues cómo se pueden desarrollar de la mejor manera. Excelente, Aaron. Una pregunta, ¿tú crees que las criptomonedas en algún momento sustituyan a la moneda a la moneda tradicional y a los bancos? Porque sabemos que hay resistencia tanto de los estados como de la banca tradicional a las criptomonedas. Pero ¿tú crees que en algún momento esa libertad que tú comentas arrope a la banca tradicional y a los bancos centrales del mundo? Mira, tanto está pasando ya, ni siquiera es que creo que va a ocurrir, ¿no? Ya eso está en proceso, está pasando. Y está pasando porque fíjate tú, el año pasado, en noviembre del año pasado, se reunieron 46 bancos centrales en los espacios del Banco Central ruso, ¿no? Y por primera vez en el mes de octubre del año pasado, el Banco Internacional de Pagos, el Banco de Bancos, generó un primer informe sobre lo que ellos denominan las Central Bank Digital Currency, es decir, las criptomonedas o las divisas digitales en los bancos centrales. Y es un estudio que se viene haciendo desde el año 2017, qué casualidad, el año que hubo el primer aumento del precio de Bitcoin, para entender qué era Bitcoin, qué era blockchain, qué son los stablecoins y cómo los bancos centrales pueden participar en un sistema económico y social donde de mutuo acuerdo las personas naturales y jurídicas, pero en principio las personas naturales, hemos acordado globalmente que unos datos digitales son equivalentes a una forma de pago que no es generada por un banco central. Esto evidentemente tiene que moverlo el piso a cualquier autoridad monetaria, sobre todo a la velocidad a la que va creciendo esto. Y lo cierto es que los bancos centrales han comenzado a preocuparse. Más se están preocupando por las stablecoins, que son tokens digitales que representan uno a uno la moneda física de un país. Y el estudio originalmente va enfocado al tema de los stablecoins, porque un banco central te puede decir, bueno, mira, yo puedo tener en reserva una cantidad de dinero y emito datos digitales que se mueven a través de herramientas fintech, tarjetas NFC, RFID, tarjetas OTP, códigos QR, aplicativos que se descargan en los teléfonos. Yo puedo hacer lo mismo. Incluso me estoy ahorrando una cantidad de costos de producción, de seguridad, de traslado, de transporte, una cantidad de cosas. Lo cierto es que está pasando, y no es algo que nadie te pueda decir de aquí a tal fecha, ya vamos a ver totalmente la economía 100% de los medios de pago pasados a digital. Hay actividades, y eso tiene que ver con la discordancia de la economía digital, que simplemente tienen que hacerse en dinero suelto, en efectivo. Eso tiene que ver con el acceso a energía eléctrica, el acceso a Internet, la discordancia que es de tipo cognitivo, la brecha tecnológica que hay entre las personas. O sea, hay muchas cosas que trabajar a nivel social y a nivel de infraestructura para todo hablar de una sociedad 100% digital a nivel de los medios de pago. Pero es la gran tendencia global. Y fíjate tú que por lo menos países con altos niveles de hiperinflación, de hecho en estos días en Nigeria, en su Senado, algunos diputados pues estaban hablando y abiertamente pues, sobre la dificultad que tenían en su economía, porque bueno, llegó algo que se llama Bitcoin y que estaba siendo utilizado muchísimo más que su moneda de curso legal. Entonces, esto es algo que los gobiernos no pueden controlar. O sea, en Venezuela, te puedo dar algunos datos de cómo se comporta el mercado venezolano, ¿no? Según lo que nosotros hacemos acá en Olmo Club Venezuela, y según los datos de CoinDance para Local Bitcoin, Venezuela, por ejemplo, en el año 2019, Venezuela movió algo así como 50.132.82 BTC desde las direcciones IP de Venezuela, ¿sí? Y en el año, eso representó para 2019, por ejemplo, 303.348.117,26 dólares. En el año 2020, que cerró hace unas semanas atrás, Venezuela movió 24.287,80 bitcoins. Eso representaron 247.031.080,89 céntimos. Lo que te quiere decir que Venezuela, y es la razón por la cual Venezuela sigue siendo uno de los países que más mueve operaciones en cripto, 7 años que haya libre el PIB, 38 meses ya para 39 meses de hiperinflación, estamos
moneda ha perdido las tres características principales: unidad de cuenta, reserva de valor, medio de pago, y cualquier otra cosa distinta al bolívar está siendo utilizada en Venezuela como un medio de pago. Entonces, la digitalización va a gran velocidad, y eso es algo que es indetenible, sobre todo en economías como la nuestra. Aaron, ¿y qué pasa con el Petro, la criptomoneda que crea el gobierno venezolano, que no se ve que se popularice a pesar de que el gobierno nacional insiste en que se utilicen algunos rubros de la economía? ¿Qué pasó con el Petro, que se quedó como frío, ¿no? En mi perspectiva. Mira, el Petro es una idea interesante, el Petro es una idea innovadora. El tema con el Petro quizás ha sido la implementación de ese token digital, porque una criptomoneda tal cual no es más bien un token. Aquí habría que seguir definiendo términos, ¿no? La criptomoneda originaria es Bitcoin, con todas sus características, ¿no? Y por eso es que hay que estudiarla bastante para tratar de entender después qué es todo lo que viene. El Petro terminaría convirtiéndose en lo opuesto a lo que es un Bitcoin. Bitcoin nace de manera privada, libre, descentralizada, de libre acceso, con minería. Cualquier persona puede tener acceso a él. Con el paso del tiempo, en 12 años, ha ganado mucha aceptación y confianza. El Petro nace centralizado, direccionado, en manos de un gobierno de un país, sin necesariamente tener minería, no goza necesariamente de confianza, o sea, tiene todas las características opuestas. Y lo que está detrás de esto es el hecho de que datos digitales utilizados como moneda por parte de un gobierno de un país no necesariamente van a solventar los problemas estructurales que tenemos. Y aquí estamos en el plano meramente económico a nivel de política económica. Bitcoin, por ser algo no controlado por ningún gobierno en especial, gozó de mucha credibilidad, por lo menos en el año 2008, 2009 y los años subsiguientes, hasta 2013, por parte de muchas personas cuyos países fueron afectados por la crisis de la subprime en 2008. Y muchas personas cambiaron sus euros o sus dólares en estos datos digitales por un tema de salvaguarda, y luego al cambiarlos otra vez en el mercado a moneda fiat se dieron cuenta que habían ganado más en ese cambio porque el precio había aumentado. El tema que tiene el Petro en Venezuela es que nace siendo un token digital direccionado, no libre, y automáticamente también en marzo de 2018 sancionado por una orden ejecutiva que solamente puede ser utilizado en el territorio nacional. Hasta ahora se ha convertido en una herramienta de pago de prestaciones sociales, de jubilaciones y pensiones, de gasto social, que ha tenido muchos problemas de fungibilidad y sobre todo de liquidación. La cantidad de petros en el año 2018, en diciembre, en 2019, y se intentó también en 2020, se pusieron en circulación, fueron muy elevadas. Y básicamente el público objetivo fueron nuestros jubilados y pensionados, que de por sí tienen una brecha digital tremenda con la tecnología. Entonces, no ha sido exitoso en su implementación. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en colocarle en la palestra para el tema de pagos, impuestos, tasas y contribuciones. Hay que reconocer que hay toda una infraestructura robusta que se está construyendo a nivel tecnológico detrás del Petro. El tema del biopago, la habilitación con los bancos nacionales públicos para utilizar este tipo de herramientas, la creación de una criptobilletera en el Banco de Venezuela para conectar con la billetera del Petro. O sea, hay una cantidad de cosas que también hay que prestarle atención, pero no ha servido como un elemento para corregir problemas. No ha corregido problemas de hiperinflación, porque eso no se corrige metiendo más dinero, se corrige con política económica y más producción. Así que en definitiva, cualquier proyecto que venga del Ejecutivo Nacional, así usted le cambie el nombre, así usted le cambie el subyacente, no funcionará si no está dentro del marco de un plan de política económica para corregir los desequilibrios. En América Latina tuvimos un ejemplo interesantísimo en la década de los 90 en Brasil, con la unidad real de valor, una moneda DOMI que se creó, transitoria en principio, que tenía una equivalencia 1 a 1 con el dólar y se podía utilizar junto con la moneda de curso legal, mientras ese gobierno estaba en un proceso de ajuste económico. Y luego se terminó convirtiendo en la moneda de curso legal, que es el real que conocemos hoy. Muchos pensamos que quizás el Petro iba a vivir ese tránsito para convertirse en otra cosa, pero bueno, sí, claramente Venezuela se ha convertido en un país de coexistencia de múltiples formas y medios de pago, con circulación monetaria multimoneda.
que es lo que tenemos en Venezuela. Entonces, hasta ahora, mira, no ha funcionado más allá de ser una innovación interesante de un gobierno de un país, pero que no ha corregido un problema específico. Y hay otro tema, cuando se promociona el petro, valía, si mal no recuerdo, lo que valía un barril de petróleo, o el equivalente. Y cuando cae el petróleo, entonces el petro no baja su valor. Bueno, ahí otra vez tenemos que ir con el tema del precio, ¿no? Recuérdate que el petro, a nivel de su proyecto, sufrió varios cambios. Y hay un cambio estructural, dos cambios estructurales, cambió su white paper 3 veces. Y cuando tú ves el actual white paper, teóricamente ese petro está soportado por 4 commodities, ¿no? Petróleo, hierro, oro y diamante, ¿no? Teóricamente. Petróleo un 50%, hierro y oro un 20% y diamante teóricamente un 10%. Tendría que fluctuar el precio de ese petro en función de los precios internacionales de esos commodities. Cuando tú revisas la estructura matemática que está detrás del cálculo de esto, hay una relación de precio por cantidad, claro que sí, pero hay un elemento de factor de corrección. Ese factor de corrección es lo que en teoría el Ejecutivo se toma de ahí a nivel discrecional para mantener ese petro siempre alrededor de 59 y 58 dólares. En tiempos de pandemia, el año pasado, en el mes de abril, el precio del petróleo global llegó a estar en valores negativos. O sea, es decir, prácticamente un productor de petróleo te regalaba petróleo, o sea, toma dinero y llévate el petróleo de una vez por el tema de los inventarios, que había mucho petróleo guardado. Y lo cierto es que en ese momento el petro seguía manteniendo su precio. Muchos nos preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando allí? Debería estar ocurriendo lo que tú estabas diciendo ahorita, pues si el precio baja, debería tener un efecto directo sobre este petro como tal. Lo cierto es que eso nunca pasó. Eso te muestra que discrecionalmente el Ejecutivo se vale ese factor de corrección para mantenerlo siempre entre 58 y 59. Y el precio tiene dos precios. El precio del mercado primario, que el día de hoy está sobre los 100 millones de bolívares por unidad, y un precio del mercado secundario, que es el que efectivamente las personas pueden liquidar ese petro si consiguen a alguien que esté dispuesto a entregar la cantidad de bolívares que representa, que puede estar entre los 33 millones hasta los 55 millones de bolívares, representando una merma literalmente de un 55% hasta el 60% del precio original. Lo que te quiere decir que al final de cuentas ni siquiera a nivel de precio, en términos de mercado, el petro se ha mantenido como un elemento que alguien puede decir una reserva de valor, porque te lo dan valiendo 100, o sea, o representando 100 en precio, pero cuando tú lo vas a intercambiar en el mercado te lo aceptan por un precio más inferior, mucho más bajo. Para finalizar, Aarón, en el mundo de Bitcoin hay créditos, se pueden pedir créditos ya que no hay bancos y son todos entes digitales. ¿Hay alguien que ofrezca créditos en Bitcoin? Mira, hay algunas empresas que han comenzado a ofrecer servicios para bancarios y para financieros, montados en la tenencia de criptoactivos y utilizando los criptoactivos como un colateral o como una suerte de garantía para hacer esta figura de préstamos y créditos. Recordemos que el precio del dinero fiat tradicional se fija en el mercado de oferta y demanda de moneda, básicamente en manos de los bancos centrales. El precio del dinero es el tipo de interés y desde este punto de vista no necesariamente existe un banco central Bitcoin, así que la creación de un tipo de interés por oferta y demanda no es muy viable. Aquí se están tratando de buscar estas instituciones que no necesariamente son bancos, son empresas privadas de tecnología que han comenzado a prestar este tipo de servicios, otra vez, para bancarios o para financieros, al lado de la banca o al lado de las finanzas tradicionales, y con la cantidad de criptoactivos que tienen en su posesión, tratan entonces de prestar una cantidad de bitcoins o dar en garantía una cantidad de bitcoins para que las personas hagan operaciones. Si está comenzando a pasar, si estamos comenzando a ver, por ejemplo, billeteras digitales como la de Google, que comenzó a remunerar la tenencia de dinero en su plataforma con un tipo de interés para hacer atractivo el uso de la propia billetera por parte de los clientes, pero esto es algo que sale de la lógica formal de lo que Satoshi había planteado. Satoshi había planteado ser tu propio banco, no utilicemos un tercero confiable, pero por ningún lado él te dice, bueno, utilice el Bitcoin como un elemento para crear ahora productos financieros como los que siempre existían. A final de cuentas, todo esto es pura innovación
Y tenemos, bueno, entidades ya creadas como fintech, bancos digitales, que están prestando estos servicios con una cantidad de elementos de supervisión, porque fíjate tú que por lo menos Coinbase ahora va a salir con una initial pricing offering al mercado, o sea, van a colocar acciones en la bolsa. Kraken pidió una licencia para transformarse, Kraken que era un intercambio de los primeros pioneros en este tema del criptoactivo, pidió una licencia para convertirse en una institución financiera. Es decir, de alguna manera muchas de estas plataformas desarrolladas como startups digitales para echar adelante cripto fueron seducidas por ese lado financiero tradicional y han terminado a convertirse o subsumirse en esta lógica básica del sistema financiero bajo supervisión de los gobiernos de los países. Sin embargo, hay personas que siguen esta lógica, hay algunos que están utilizando los criptoactivos como una forma de hacer créditos o préstamos. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno nacional ha asumido un tema de dar créditos en petros. El tema de otorgamiento de esos créditos en petros es que teóricamente la cantidad de petros la emite directamente el Ejecutivo en manos de la SUNECRIP, de esas 100 millones de unidades teóricas de petro que hay, simplemente pues se direcciona. El tema de la circulación y la fungibilidad y el tipo de cambio o el cambio que puede existir por dinero fiat dentro del mercado interno, que si recordamos en diciembre del año antepasado, cuando uno de los principales bancos, a nivel de captación de manos del Ejecutivo, comenzó a intercambiar los petros por moneda, bueno, prácticamente se quedó sin bolívares por el volumen tan amplio que había. Así que ahí hay que hacer algo que se llama criptoeconomía, y esto lo definió la gente del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es comenzar a conectar ciencias de la computación, Bitcoin, blockchain, todo esto, con política económica, es decir, política monetaria, política cambiaria, política fiscal. Ante la inexistencia de un banco central y la lógica de la autorregulación a través de los mineros de estas plataformas, bueno, alguien tiene que comenzar a visionar, bueno, cómo va a funcionar esto como una forma de dinero que se comience a aceptar de manera mucho más regular, y cómo funcionaría esto como una forma de elemento de intercambio a nivel de las figuras del crédito. Todo eso está en proceso ahorita de desarrollo, pero bueno, hay proyectos cripto que simplemente cuando tú les preguntas a los desarrolladores de dónde sacaron el tipo de interés con el que remuneran ese capital, te dicen que se lo inventaron. O sea, que a mí me parece total y absolutamente irresponsable. Entonces, tienes que, en definitiva, responder a una lógica de mercado. Y uno de los grandes problemas que hay en el mercado de los criptoactivos es que no tenemos datos. Es difícil que tú puedas conseguir data digital. La información que yo te acabo de dar del mercado venezolano, yo la tengo ya procesado en empresa porque bueno, hemos descargado los 7 años de comportamiento de operaciones de local Bitcoin para Venezuela. Pero cuando tú preguntas a las empresas cripto o de billeteras, te pueden dar información de país, quedas a la espera de esos datos. O sea, no tenemos datos para saber cuál es el tamaño completo del mercado venezolano y hacer un cálculo completo y decir, bueno, mira, la cantidad de Bitcoin de todas las plataformas en Venezuela es tanto, esa es la oferta, la demanda por parte de los usuarios es tanto, entonces de aquí podemos quizás generar algún tipo de interés. Eso no lo podemos hacer porque se hace muy difícil, no tenemos esos datos. Excelente. Bueno, Aarón, muchísimas gracias por estar en Código Inmobiliario. De verdad que ha sido un verdadero viaje por el mundo de las criptomonedas y te agradecemos muchísimo tu presencia. No, siempre a la orden, Roberto, siempre a la orden. Bueno, invitamos a todos nuestros seguidores a que le den like a este programa, que hagan sus comentarios y que se suscriban al canal y a la campana para recibir notificaciones de los próximos programas.